Dice el versículo, según la ley. ¿Cuál ley? Vamos a seguir leyendo. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿De cuál ley está hablando el apóstol allí? La ley ceremonial, porque tiene que ver con derramamiento de sangre. Moisés fue el que escribió esa ley. Moisés fue el que escribió la ley de sacrificios y ofrendas, y el apóstol dice que esta ley que escribió Moisés tiene que ver con derramamiento de sangre. Miremos otro más para ir afianzando nuestra fe en la verdad de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Mateo el capítulo 5, aquí habla el Señor Jesús. La gente dice que no hay que guardar más los 10 mandamientos porque fueron clavados en la cruz. La gente dice que los que guardamos los 10 mandamientos estamos bajo maldición. Mateo 5, 18, Jesús dice así. Voy a leer el 17 también para que veamos el contexto. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué hay que preguntar ahora? ¿Cuál ley? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. ¿De cuál ley está hablando Cristo? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿De cuál ley está hablando Cristo? La ley moral, porque es eterna. La ley moral porque existe desde antes de la fundación de este mundo, porque existía en el cielo y existirá por toda la eternidad, porque es una transcripción del carácter de Dios. Jesús estaba hablando de la ley moral. Ahora, hay un versículo que ha sido utilizado incorrectamente por muchas personas y aún personas cristianas para decir que los que guardamos la ley estamos rechazando la gracia, los que guardamos la ley estamos bajo maldición y estamos en oscuridad. Me estoy refiriendo a Gálatas el capítulo 3 versículo 10. Quiero que lo lean conmigo y me digan por favor de cuál ley está hablando el apóstol. Gálatas el capítulo 3, el versículo 10. ¿De cuál ley está hablando el apóstol allí? Leamos textualmente el versículo. Y para entender estas cosas no hay que ser profeta. Solamente hay que tener corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque al buen entendedor, pocas palabras. Gálatas 3, el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué hay que preguntar aquí, hermanos? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí está clarito, Watson, ¿está bajo maldición? Clarito como el agua. Sí, pero ¿cuál ley? ¿De cuál ley está hablando el apóstol? Sigamos leyendo el versículo 10. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ven acá, ¿dónde está escrito eso? El libro. ¿De cuál ley está hablando entonces? La ley que escribió Moisés, que la escribió en un libro. El apóstol dice que si a estas alturas de la vida seguimos guardando esa ley y creyendo en esa ley, estamos bajo maldición, porque todos los sacrificios de esa ley apuntaban al sacrificio supremo de Cristo Jesús. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, y cada vez que sacrificaban un corderito, lo que estaban diciendo es: yo creo en Cristo, Él viene a morir por mí, Él me va a salvar con su sangre preciosa, Él es mi Redentor, yo sé que mi Redentor vive. La gente del Antiguo Testamento debían guardar esta ley para confesar su fe
en Cristo Jesús. Pero cuando Cristo muere en la cruz, hermanos queridos, ya no hay necesidad de sacrificar corderitos, ni palominos, ni ovejitas, porque el verdadero cordero ya fue sacrificado por nosotros. Y los que lo siguen haciendo están bajo maldición. Ay, pero muy bonito decir que si guardamos los 10 mandamientos estamos bajo maldición. Muy bonito decir que los que guardan los 10 mandamientos están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que la Biblia se explique sola. Imagínese usted, ¿es lo mismo la ley de migración que la ley de tránsito? La ley de tránsito dice que para andar un vehículo por las carreteras necesito tener una licencia. Según la ley de tránsito, eso es un requisito. Ahora, la ley de migración me dice que para viajar al extranjero por el aeropuerto necesito usar un pasaporte. Eso es lo que dice la ley de migración. Son dos leyes distintas, con requisitos distintos. Pero si yo confundo esas dos leyes, me puedo meter en serios problemas. Imagínense que yo llegue al aeropuerto para viajar a Costa Rica y como me confundí con las dos leyes, no saqué mi pasaporte. No tengo pasaporte, pero tengo licencia. Así que yo llego al aeropuerto y cuando voy a chequear mis maletas me piden el pasaporte porque es un vuelo internacional y le digo, yo no tengo pasaporte, pero tengo mi licencia. ¿Ah? Pregunto, ¿estoy de acuerdo con la ley? ¿Estoy en armonía con la ley? No. ¿Estoy confundido con las dos leyes? ¿Qué es lo que tenía que presentar en el aeropuerto? ¿Licencia? Pasaporte. Pero me confundí, hermana. ¿Y sabe cuál va a ser la consecuencia de haber confundido? Me quedé sin poder ir al viaje de mi vida. El viaje de mi vida es ir a Costa Rica. Ese es el viaje de mi vida, porque allá está mi familia. Quiero decirle que mucha gente se va a quedar sin el viaje de su vida al reino de Dios, donde está Jesús, que es su familia, porque se están confundiendo con las dos leyes. El viaje de su vida es irse al cielo, mi hermano. Ahí está Cristo esperándolo. Ahí está Papito Dios esperándolo. Ese es el viaje de su vida. Pero no se confunda con las dos leyes. No llegue al aeropuerto con licencia. Saque su pasaporte, por favor. Porque para el viaje de su vida tiene que tener claro que una ley la escribió Jehová y la otra la escribió Moisés. Pero ahora estoy manejando por Los Ángeles y me salió la policía y entonces no me pongo a sudar porque no tengo licencia, pero tengo pasaporte. Así que cuando la policía me pide mis documentos, le saco el pasaporte. ¿Cómo cree que me va a ir, hermanos? Tremendo ticket, ¿verdad? Y el problema de la policía es problema mío. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue el que se confundió con las dos leyes? Fui yo. Y la gente en el mundo religioso se sigue confundiendo con las dos leyes, Ruth, y dicen, no, es que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Hay una ley que fue clavada en la cruz, pero no es la ley de Dios que escribió Jehová con su propio dedo en las tablas de piedras y las puso dentro del arca. Fue la otra ley que escribió Moisés en un libro y la puso al lado del arca. Y los que siguen creyendo en esa ley, de paso, para los judíos, Jesús no es el Mesías. Para la nación de Israel todavía no ha llegado el Mesías, así que ellos siguen creyendo que el Mesías está por venir, siguen creyendo en la ley de ceremonias y sacrificios, y debo decirle que rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz es estar bajo maldición. Pero el que cree en Cristo Jesús, note lo que dice el versículo siguiente, leo el versículo 11, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que
es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús llevó nuestra